Y llegan los experimentos de la fábrica de inventos. Os traemos un nuevo vídeo donde os vamos a enseñar paso a paso cómo fabricar vuestro propio panel solar fotovoltaico con materiales totalmente reciclados. Así que estamos en ya experimentos, así que dentro vídeo. Pues bien, para empezar a fabricar nuestro propio panel solar necesitaremos los siguientes materiales. Un poco de papel de aluminio del que se utiliza en alimentación y que podemos tener en la cocina de nuestra casa. Necesitaremos un tubo de PVC de 2 centímetros de diámetro por 48 centímetros de largo aproximadamente. También un rollo de cinta adhesiva transparente, un taco de madera, 2 tornillos, 2 arandelas, un trozo de cable con terminales para poder sacar el cable de alimentación del panel solar y 15 CDs usados. Y estos CDs tienen un color así como morado, que serán los idóneos para nuestra placa solar. Y este tipo de CD que hay aquí, este no sirve. ¿Por qué? Estos CDs morados tienen un componente esencial para fabricar nuestro panel solar, que es el silicio. Y el silicio es un semiconductor que es el que nos ayudará a crear nuestro propio panel solar. Así que estos son los que sirven. Estos no. También necesitaremos este marco de fotos desmontable. Tiene lo que es el marco y la parte trasera de madera. Ahora que ya hemos presentado todos los materiales, vamos a empezar a fabricar nuestro panel solar. Comenzaremos dando la vuelta al marco y este se desmonta muy fácil. Se gira hacia abajo, se desplaza hacia un lateral estas pestañas y se desmonta muy fácilmente. Y ahora sobre esta madera comenzaremos a montar nuestro panel solar. A continuación, con el trozo de tubería haremos el soporte para poner el panel solar inclinado a 45 grados. Este soporte lo haremos con el taco de madera, haciendo una articulación, y con este trozo de tubería para que apoye contra el suelo. De esta forma tendrá estabilidad y lo podremos colocar a 45 grados en la dirección al sol. Marcamos dónde va a ir para hacer los agujeros. Ahora tenemos que tener en cuenta que hay que colocar los CDs. Tenemos 5 CDs para marcar la posición. Ahora ponemos 2 CDs más en los laterales para que quede centrado. La posición es esta porque este CD hay que hacer un agujerito. Justamente va a ir ahí. Retiramos todos los CDs. Hay que tener en cuenta que este marco mide 50 por 70 centímetros. Con esto generaremos 12 voltios aproximadamente. Tendremos un panel solar de 12 voltios porque tenemos en cuenta que cada CD con alto contenido en silicio generará aproximadamente 0,8 voltios. Ahora marcamos 3 puntos, aquí el otro y el último, y ya podemos empezar a taladrar el agujero del CD. Lo dejamos ahí y ahora vamos a empezar a taladrar los 3 agujeros. Ya tenemos los 3 agujeros para poder atornillar por la parte de atrás la pieza del soporte. Pero antes de nada vamos a retocar un poquito este taco de madera. Ahora haremos en el centro de estos 2 agujeros otro agujero. Habrá que hacer luego otro agujero, pero primero haremos un agujero aquí y una ranura. Ahora vamos a calentar con un soplete el extremo de este tubo de PVC para poder chafarlo. Lo apretamos y dejamos que se enfríe. Ahora hacemos una marca con rotulador y cortamos la parte de la esquina para que se pueda girar bien la articulación. Hacemos una marca en el lateral del taco de madera para que pueda entrar un tornillo y que el tubo quede fijo en la placa solar. Atornillamos con un destornillador. De esta forma podremos girar y mover el tubo según el grado que nos interese. Ya sabéis que si tenéis un lifehack o un invento que queréis sacar al mercado, tenéis nuestro teléfono en la descripción. Se trata del +34 610 46 42 45 y tenéis una asesoría totalmente gratuita. Sí, por ser seguidores del canal y estar suscrito. Tenéis una asesoría gratis que os asesoraremos de cómo transformar vuestro lifehack o vuestro invento en un producto ganador en el mercado. Os podemos asesorar tanto en el diseño, prototipo, patente, fabricación, comercialización, así que nada, échate un ojo a nuestra web en www.lafabricadeinventos.com. Seguimos. Quitamos todos los clips para sujetar el marco y ahora tenemos que poner papel de aluminio en la superficie. Y ahora lo pegamos con la cinta adhesiva transparente. Ya tenemos preparada nuestra base y ahora vamos a atornillar el taco del soporte de la pata por la parte trasera. Ahora atornillamos el taco de la parte trasera y tenemos que hacer el agujero de en medio para pasar el cable de un lado al otro. Aquí hay un agujero, ese agujero pinchamos con el tornillo y atornillamos el cable negativo.
y aquí va el cable positivo atornillado con el CD, pero eso lo haremos más adelante. Ahora tenemos que fabricar las pistas conductoras que van encima de los CDs. Cortamos un trozo de papel de 70 centímetros, que es el largo de la placa solar que vamos a fabricar. Muy bien, esto debemos de cortarlo en 3 trozos, pero primero vamos a cortar otro trozo de 50 centímetros, que es lo que mide de ancho nuestra placa solar. Este lo cortamos en 2 trozos, y ahora lo doblamos así, y repetimos con todos lo mismo, y ahora estas en 3 trozos. Ya tenemos los 3 conductores de 70 centímetros y 2 de 50 centímetros. Ahora marcamos un agujero por donde va a salir el cable. Y ahora tenemos que pasar el cable por el tubo. Una vez pasado el cable, tenemos que poner el tornillo para fijar el tubo a la pieza de madera. En la punta del cable pondremos una regleta para conectar los cables. Ahora empezamos a poner los CDs. Primero este que tiene el agujero. También tenemos que poner el electrodo que hemos fabricado y sobre ese electrodo ponemos el tornillo con la arandela. Ya tenemos nuestro polo positivo y nuestro polo negativo por debajo. Aquí podemos observar en detalle cómo el polo negativo va cogido con el papel de aluminio con la parte de abajo del CD, negativo por debajo, y el polo positivo va cogido al papel de aluminio por la parte de arriba del CD y así atravesando la madera. Ahora hay que empezar a colocar los demás CDs. Y comenzamos a pegar los CDs con cola caliente solo por el centro. Los colocamos bien centrados y aplicamos cola caliente. Ya están todos los CDs fijados. Ahora falta poner los electrodos de la parte de arriba para comunicar uno con otro. Una vez que tenemos esto, tenemos que poner cinta adhesiva transparente para que los electrodos del cable positivo hagan buen contacto con la capa de silicio de los CDs. ¡Perfecto! Pues ya tenemos creado nuestro panel solar de 12 voltios. Ahora le vamos a poner el protector de cristal y su marco de aluminio. Muy bien, pues aquí tenemos nuestro marco de aluminio con su cristal y vamos a ensamblar el panel solar. Ya está ensamblado. Pues nada, aquí tenemos nuestro panel solar terminado y listo para ponerlo a prueba. Y bueno amigos, ahora vamos a poner a prueba nuestro panel solar. Hoy es un día soleado y vamos a comprobar si funciona o no. Conectamos el cable que previamente hemos conectado con la regleta y ahora lo hacemos al teléfono móvil. Y como podéis ver, se carga sin problemas. Podemos conectar iluminación para una vivienda, para una caravana, para un coche, cargar nuestro teléfono móvil y 1000 aplicaciones diferentes con nuestro panel solar y nada más. Y esperamos que os haya gustado el vídeo y recordad, déjanos un like, comenta qué te ha parecido el vídeo y suscríbete para no perderte ningún vídeo diario. Hasta la próxima semana, compañeros. Chao, chao.